buenas noches. ¿Cómo se encuentran esta tarde, esta noche? ¿Un poquito de frío? Un poquito. Estos días han estado pasados por agua, pero bueno, no importa lo que sea, Dios está con nosotros y eso es lo más importante. ¿Cierto que sí? Bueno, dígale a la persona que está a su lado, prepárate, porque Dios te va a hablar. Dígale así, prepárate porque Dios te va a hablar. Hoy vamos a culminar, digamos, la serie de enseñanzas sin miedo a nada. Vamos a culminarla con el cuarto elemento o el tercer elemento. ¿Por qué digo cuarto o tercero? Bueno, es que si nosotros miramos ahí 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, vamos a ver que dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, y después el apóstol Pablo como que coloca 2 puntos y dice, sino de poder, amor y dominio propio. Teníamos ahí 3 cosas, entonces en ese sentido serían ¿cuántas? 3. Pero creo yo que si tú entiendes que ya eres libre, esa sería la cuarta, tú ya eres libre porque no tienes un espíritu de cobardía. Por el contrario, tú tienes poder, amor y dominio propio. Ya vimos las 3 primeras cosas y hoy quiero que terminemos mirando el último elemento para superar, manejar, vencer el temor, que en realidad es lo que dice el título de la enseñanza, domina el temor. Y dice el versículo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio. Vamos a hablar precisamente de eso, del dominio propio. Ahora, ya que tú has entendido que eres libre del temor, ya que tú has entendido que tienes un poder, el poder de Dios que actúa a tu favor, y que además entiendes el amor de Dios que ha dado todo por ti, que te asegura tu redención, que te asegura que no tienes que buscar ser perfecto, que no tienes que buscar llenar una expectativa, sino que todo en Dios ya está hecho por el sacrificio de Cristo. ¿Cómo afrontamos las situaciones en las que se van a presentar, en que se va a presentar el temor? ¿Cómo enfrentamos las diversas circunstancias en la vida que tú vas a tener que sí o sí hacerle frente? ¿Cómo las vas a remediar? Bueno, dominio propio. Por eso Pablo termina hablando del dominio propio, porque en última instancia la última cosa que tú necesitas manejar en tu vida, que necesitas desarrollar en tu vida, es el dominio propio. Y vamos a hablar precisamente de eso esta tarde, esta noche, y quiero que tú le prestes mucha atención, porque si en algo puedes fracasar es que no tengas dominio propio, aunque entiendas que ya eres libre del temor, aunque entiendas el poder de Dios y aunque entiendas el amor de Dios. Es increíble, pero hay cristianos, escúcheme, creyentes, gente como usted y como yo, que está en la iglesia sentada escuchando la palabra de Dios, que entiende el poder de Dios, que entiende el amor y la misericordia de Dios, pero de alguna manera son temerosos. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, dominio propio. Falta de dominio propio. El dominio propio es un fruto además del Espíritu Santo. ¿Sabe? En Gálatas, en el capítulo 5, el apóstol Pablo termina su enumeración del fruto del Espíritu Santo hablando de el dominio propio, y es algo que nosotros debemos buscar. Así que quiero que hablemos precisamente de eso, pero antes oremos a Dios para que Él sea hablándonos esta noche. Amén. Señor, gracias por el tiempo de alabanza. Tú nos has hecho libres. En ti estamos seguros, no nos falta nada, Padre Celestial. En ti tenemos todo y tú siempre estás obrando. Gracias. Damos honra, gloria, porque tú lo mereces, porque has hecho tantas cosas por nosotros. Y ahora te pedimos que tú nos hables, habla a nuestros corazones, habla a mi corazón personalmente, Señor, te lo pido. Que ahora que vamos a estudiar la palabra, nosotros podamos ser enseñados e instruidos y aprendamos a tener dominio propio para no dejarnos controlar del temor. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y quiero que ahora su Biblia en el Salmo capítulo 11, y ese va a ser el versículo que quiero que ustedes se lo aprendan. Salmo capítulo 11, versículo 1. Y vamos a meditar un poco en las palabras del salmista, en lo que está diciendo el rey David acá. Y dice el versículo: en Jehová he confiado,
¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Vuelvo a repetir el versículo porque mire, es cortico, pero tiene mucho poder. Dice, en Jehová he confiado. El rey David está diciendo una verdad. ¿Él ha confiado en quién? En Dios, en el Señor, en Jehová. En Jehová he confiado. Y luego dice, lo completa haciendo una pregunta que nos debiéramos hacer mucho de nosotros y debiéramos decirle a otros o decirnos a nosotros mismos: ¿cómo decís a mi alma, o cómo yo le digo a mi alma entonces que escape al monte cual ave? Y parece que David está haciendo una contradicción ahí, ¿no? Si yo confío en Dios, ¿por qué tendría que huir? Eso es lo que está diciendo el rey David. Si tú dices que tú confías en el Señor, de ninguna manera tendrías que huir. Y él coloca aquí una imagen: ¿cómo decís a mi alma que huya al monte cual ave? Que escape, que huya de la circunstancia, que huya de la situación. Esas palabras que nosotros vemos ahí en el Salmo 11, en realidad deberían ser la experiencia de nuestra vida. Deberían ser lo que caracteriza nuestra vida. Yo confío en Dios, no me diga que huya. Yo confío en Dios, le digo a mi corazón que no huya. Es decir, dominio propio. David está hablando precisamente de eso. Si yo he confiado en Dios, ¿cómo le voy a decir a mi alma? ¿Cómo me voy a permitir oír? ¿Cómo voy a permitir que mi corazón de alguna manera diga: voy a salir corriendo? Ahora, antes de avanzar un poco, entendamos algunas verdades para que tú entiendas por qué necesitas el dominio propio. Lo primero es que nunca seremos totalmente libres de los ataques, escucha, de los ataques del temor. Nunca. Uno quisiera a veces con la tentación simplemente que desapareciera. Ay Dios, yo quisiera, gente puede decir: yo quisiera superar el mal genio, la ira, y entonces Señor, quita todas las situaciones que me sacan el mal genio. No, eso no va a pasar. Esa es una oración terrible, mala. No, usted tiene que decirle: Señor, ayúdame a controlar mi carácter en medio de esto que va a pasar. Y toda la vida usted va a ser probado en esa circunstancia. Y entonces tú necesitas entender que no serás totalmente libre de la tentación a que el temor te controle. Todos los días, a toda hora, en toda circunstancia y momento vas a verte enfrentado a: ¿el temor me controla o controlo yo el temor? ¿Domina el temor mi vida o yo domino el temor? Eso es algo que tú tienes que tener presente. Ya sabemos que el temor como alarma para proteger nuestra vida es necesario. El temor para coger algo que está hirviendo, coger algo que puede ser un riesgo potencial para nuestra vida, ese es necesario. Pero el temor pecaminoso siempre estará presente porque Satanás querrá que tú seas esclavo del temor. Satanás estará buscando que tú sí o sí caigas en las redes del temor. Por lo tanto, la tentación hace parte, el temor hace parte de la tentación que enfrentamos todos los cristianos. No solamente es una tentación de hablar mal, no es una tentación de pensar mal, no es solamente una tentación de hacer las cosas, de no ser egoísta o de hacer las cosas por contienda, sino también en este caso se incluye que el temor. Tú vas a ser tentado para ser temeroso. Constantemente tú vas a enfrentar esas circunstancias. Y como tú ya estás entendiendo eso, necesitamos el dominio propio. Satanás además busca llenarte de temor porque él sabe que si estás dominado por el temor, te vas a paralizar, vas a dejar de hacer la voluntad de Dios en tu vida, vas a dejar de cumplir aquello que Dios desea que hagas en tu vida, tanto a nivel ministerial como espiritual. Pero también Él sabe que te vas a volver incrédulo porque empiezas a dudar del poder de Dios y del control de Dios. Vas a empezar a dudar de eso. En algún momento a tu mente llegará ese pensamiento fugaz que tú dirás: no sé de dónde salió, pero pensarás: ¿y será que Dios sí controla todo? ¿Porque me está yendo tan mal? ¿Será que Dios sí tiene el control? Eso es algo que tú vas a experimentar
constantemente en tu vida cristiana. No vas a ser total y absolutamente libre de esas tentaciones. Y entonces tú debes aprender a dominar el temor. Como se va a presentar, como va a ser algo constante en nuestra vida esa tentación, como Satanás sabe que es un arma poderosa para él, tú vas a tener que aprender a dominar el temor. Y entonces hablamos del dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Básicamente yo tengo una pequeña definición del dominio propio como el control que uno tiene de uno mismo, control personal, control de sí mismo o de uno mismo, para hacer la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Escucha, control de mí mismo para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios, no mi voluntad. Falta de dominio propio, o lo que se llama intemperancia. La falta de dominio propio es no hacer la voluntad ¿de quién? De Dios en todas las circunstancias. Pongamos un ejemplo para que quede claro esto. Dominio propio en mis pensamientos sería que yo me sujeto a pensar solamente lo que debo pensar conforme a la palabra de Dios. Ni más allá, ni más acá. Solamente lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. Pero a tu mente llegarán diferentes cosas. Pensar mal de aquel, pensar mal de aquel, no pensar correctamente, una cantidad de cosas, pensamientos que usted dice, ¿y esto por qué se me ocurrió este pensamiento? Y dominio propio es decirle a tu mente, a tu corazón, no voy a pensar esto más y punto. No dominio propio, intemperancia, sería darle rienda suelta a esos pensamientos, dejar que sigan en su camino, que crezcan y se desarrollen como ellos bien quisieran. Eso es falta de dominio propio. Dominio propio en el carácter, en el mal genio, sería en las situaciones que te da, que normalmente tú dejarías que la ira se desate. Tú dices, la voluntad de Dios dice que no tengo que hacer esto, así que no te vas a irar de una manera salvaje. No te vas a convertir en un cavernícola, una cosa así rara. No, nada de eso. Y además, dominio propio dice en la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces tú dices, ya me puse bravo, pero tengo que arreglar esto antes de que se acabe el día. Lo más rápido que tengo que hacer es para arreglar esa circunstancia. Eso es dominio propio. Falta de dominio propio sería, pues me sacó el mal genio y no importa, en 20 días, 15, un año, 6 meses sin hablarse, porque es que me sacó el mal genio. Eso es falta de dominio propio. Y así yo puedo seguir dándote ejemplos de todas las cosas. Dominio propio en el sueño, dominio propio en el descanso, dominio propio en la alimentación, dominio propio en el gasto del dinero. En todas las cosas, el dominio propio, y bien lo dice ahí, como les decía yo hace un rato, es un fruto del Espíritu Santo que es necesario para nuestra santificación. Si tú quieres crecer en santidad, necesitas dominio propio. Si tú quieres además avanzar en tus disciplinas espirituales, necesitas dominio propio. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Leer la Biblia, orar, ayunar. ¿Necesitas qué? Dominio propio. Bueno, ya teniendo claro qué es el dominio propio, entonces entendemos que este es el tercer paso o el tercer elemento, o bueno, vuelvo aquí a esa explicación, el cuarto o tercer elemento, como usted lo quiera entender: poder, amor, dominio propio, que nos va a ayudar a superar sí o sí el temor. El poder de Dios nos enseña y nos lleva a entender que Dios actúa a favor nuestro. Ese mismo poder que resucitó a Jesús, a nuestro Señor Jesús, actúa ahora ¿en quién? En nosotros. Ese poder actúa en ti, tienes que tenerlo claro. Ese poder actúa en ti. Lo segundo es que yo tengo un amor inconmensurable que no me requiere ser perfecto para darme lo que Él ha prometido, que no me exige no tener un pasado o tener un pasado perfecto para amarme, no, que sabe que soy imperfecto y aún así sigue amándome. Ya sé que el amor de Dios está a mi favor y soy perfecto por Cristo Jesús, que dio su vida por mí, por amor. Pero ahora viene el dominio propio. ¿Y cómo es esto? Bueno, ¿cómo se da esto? Yo quiero que estudiemos una historia de la Biblia. Y ubíquese en Nehemías capítulo 6, por favor. Y vamos a leer todo el pasaje de Nehemías capítulo 6. Pero vamos a ir haciendo reflexiones y tú vas a mirar cuatro cosas fundamentales que tienes que hacer hablando del dominio
propio, dominio propio. 4 cosas que tú tendrías que hacer. Nehemías es uno de los líderes más prominentes en el Antiguo Testamento. Y de ese libro tan pequeño y tan cortico tú puedes aprender muchas cosas y quiero que veas esta. Nehemías, ¿y por qué uso Nehemías? Porque Nehemías usa el Salmo 11 en una parte y en una parte de su vida él lo usa y él mismo lo recita. Así que quiero que le prestemos atención a esto. Vamos al versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 4 de Nehemías capítulo 6. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo le respondí de la misma manera. Lo primero, cuando nosotros hablamos de dominio propio para superar el temor, para controlarlo, para manejarlo, dominarlo, es que tú tienes que seguir adelante. Escucha, el temor va a querer paralizarte. El temor va a querer que tú no hagas lo que tienes que hacer, pero tú tienes que seguir adelante. Ahora, pensemos un poco en la historia de Nehemías. Nehemías está construyendo la muralla, pero hay gente que no quiere que se construya esa muralla. Aquí están mencionados Sanballat, Tobías y Gesén el árabe. 3 personajes. Están hablando mal, están haciendo cosas que no corresponden, han mandado cartas a los reyes para impedir la obra de construcción de la muralla, pero la muralla está avanzando y entonces ellos ahora intentan llenar de miedo ¿a quién? A Nehemías, y por eso le envían una carta. La carta es una invitación: vamos Nehemías y encontrémonos en tal lugar. Aquí el lugar se llama Ono, una aldea. Vámonos y encontrémonos a ese lugar. Lo más interesante es que Nehemías entiende que eso es un riesgo. Dice: pensaban hacerme ¿qué? Mal. Dice además que le enviaron hasta 4 veces la misma invitación. 4 veces: veámonos, veámonos, venga, veámonos. Se la mandaban con un mensajero: veámonos, veámonos, veámonos. Pero Nehemías responde de la manera que tú debes responder cuando vienen amenazas: seguir adelante, seguir haciendo lo que tienes que hacer. Mira lo que dice Nehemías: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías entiende que si él le presta oído a esas palabras de esta gente, ahora Nehemías sabe que su vida está en riesgo. Nehemías sabe que es un peligro lo que está pasando. Y él podría en ese momento: me están invitando a que vaya ya, yo como que dejo de hacer esto para no ir, no voy, pero me quedo quieto para que no me inviten más. La idea era paralizar la obra, pero Nehemías entiende: no puedo ir porque estoy haciendo una obra, y si yo me voy allá, deja de hacerse lo que tengo que hacer. Mira, y tú tienes que entender algo. Una de las cosas que hace el temor precisamente es que paralizarte. Así que tú tienes que seguir haciendo la voluntad de Dios. Aunque haya miedo, aunque haya temor a las consecuencias, tú tienes que seguir adelante haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Y eso requiere dominio propio, porque tu mente y tu corazón te dirán: no ve el peligro, no ve que si lo hace puede perder todo. Tú no estás construyendo una muralla, tú no tienes a ningún árabe ni ninguna cosa de esas que te esté mandando cartas, pero sí hay circunstancias en tu vida en donde el temor querrá decir: no hagas lo que tienes que hacer. Deja de decirle a tus compañeros de trabajo que no sean vulgares. Es que de pronto me dejan de hablar. O tú sabes que están haciendo algo ilegal y entonces has callado y tu mente te dice: eso está mal, yo debería decirle a ellos: corrijan esa conducta o me va a tocar denunciarlos. Pero por el miedo usted no lo hace. Miedo, dirán, siempre matan al sapo. Usted dirá: entonces no hago nada, ¿no? Entonces no, que me meto en eso.
Usted tendrá miedo de corregir a sus hijos porque dirá, ¿y si los corrijo de pronto dejan de ir a la iglesia? Usted tendrá miedo de decirle a su esposo o a su esposa, no, olvídate, vamos a ir a la iglesia, eso es primero, porque de pronto él se pone bravo y entonces no vuelve nunca más a la iglesia. Miedo. El miedo intentará que tú no digas lo que tienes que decir, que no hagas lo que tienes que hacer, y te va a controlar. ¿Y sabes quién está ganando la batalla en eso? Satanás. Porque el enemigo sabe, se está dejando dominar del miedo, así que sigo mandándole carticas, sigo amenazándolo, sigo enviándole esas cosas para que este personaje, tú, estés paralizado y no estés haciendo la voluntad de Dios. Ahora, si no estás cumpliendo alguna de tu ministerio o algo así, por ejemplo, tú debes analizar exactamente qué es lo que pasa. Puede ser prioridades invertidas, que le has dado más tiempo a otras cosas y no a tu vida ministerial, pecado, y pues Dios no va a tolerar un servicio con pecado. Otra es temor, y el enemigo ha usado el temor para paralizarte, te ha dicho, no, así no es, así no, tú no eres capaz, o te está colocando amenazas. Si usted sigue sirviendo en esa iglesia, si usted sigue yendo a esa iglesia, pierde su familia, y usted empezó a temblar, y Satanás lo sigo amenazando. ¿Para qué? Para que no haga lo que tiene que hacer. Sigue el ejemplo de Jesús. ¿Sabes qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús en Getsemaní muestra la angustia, muestra la tensión tan tremenda que tiene por lo que ha de venir, pero él decide dominarse a sí mismo y dice, hágase tu voluntad y no la mía. Hacer la voluntad de Jesús en ese momento era no dominarse, por eso él dice que hágase tu voluntad y no la mía. De esa manera, él demuestra que lo más importante y la prioridad que tenemos que tener es hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Sigue haciendo lo que Dios te ha dicho que debes hacer, hermano. Esa circunstancia la vas a enfrentar en diferentes situaciones. Di ejemplos con la familia, pero también puede ser en el trabajo. Puede ser con los compañeros de diversión. Siempre voy a jugar fútbol o a jugar algo con mis amigos, etcétera, y la paso agradable. Quizás decir lo que debas decir hace que tú te ganes problemas, y por eso entonces estás dejando de hacer lo que corresponde. No tienes dominio propio. Tienes que dominarte. ¿Usted cree que Nehemías no tenía miedo? Probablemente sí tenía miedo. Probablemente decía, no, esto qué cosa tan terrible, y me han mandado 4 cartas diciendo veámonos, y esas cartas, ya esos personajes habían hablado anteriormente muy mal y tenían perversas intenciones. ¿Usted cree que Nehemías no tenía miedo? Claro, pero Nehemías dice, no, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. Eso es lo primero, domínate y sigue adelante, no te dejes paralizar. Segundo lugar, mira lo que dice el versículo 5, y voy a leer hasta el versículo 8 y préstale mucha atención. Lo segundo es que tú no debes prestar atención, no te debes entretener. Dice así, entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú, el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envió yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Primero eran cartas privadas, 4 cartas privadas, un mensaje por WhatsApp, venga y nos vemos acá, venga y nos vemos. Pero la siguiente fue una invitación en el estado, en el muro, en donde todo el mundo podía ver que lo estaban invitando, y además con una acusación. La acusación que le hacen a Nehemías acá es que le están diciendo, usted está construyendo ese muro y está construyendo la ciudad para proclamarse como rey de esa ciudad, y eso se lo vamos a decir al rey. Usted debe recordar que Jerusalén en ese momento era dominada por el imperio persa.
Así que ellos tenían que pedirle permiso a quien, a los reyes, a los persas, en ese caso era Asuero, el que estaba gobernando y dominando. Y si le llegaba ese chisme a Asuero, la vida de Nehemías corría riesgo. Eso, rebelarse contra el emperador, contra el rey, era un problema. Y esa es la amenaza. Imagínese la situación, imagínese la circunstancia. No se conforman con cartas personales, con mensajes privados, sino que ahora lo hacen público y además con una acusación. ¿Por qué? ¿Sabe qué están buscando ellos? Uno, presión social. Lo que está buscando Sanbalat, Tobías, toda esta gente es generar en Nehemías una presión social, que todo el mundo alrededor diga: Nehemías, mire lo que lo van a acusar. Alrededor siempre habrá gente que es muy dada a escuchar las amenazas. Siempre habrá gente que estará dispuesta a animarlo a uno para que salga corriendo, para que uno se convierta en un cobarde. Siempre habrá gente al lado de uno para decirte: si escuchas, es mejor que vayas y arregles ese problema. Siempre habrá gente que le dirá a uno eso. Así que la presión social es utilizada aquí por ellos precisamente ¿para qué? Para eso, para acobardar. Lo segundo es la acusación, y esa acusación lo lleva a ¿qué? A poner su vida en riesgo. Pero mira la respuesta de Nehemías: no hay nada de eso que usted dice, simplemente usted se lo ha inventado. Y sigue Nehemías haciendo. Satanás va a querer que tú te distraigas. Satanás va a querer que tú pierdas el enfoque. Como el primer paso es seguir haciendo lo que tengo que hacer, tengo que seguir haciendo la voluntad de Dios. Satanás dice: bueno, voy a intentar colocarle presión social para que sea cobarde, voy a tratar de acusarlo para que me preste atención y se defienda, para que empiece a decir: no, yo soy inocente, yo no tengo nada que ver con eso, no, venga, no, mire, yo les demuestro, y que pierda el tiempo y deje de hacer. Imagínense donde Nehemías se vaya a reunirse con esta gente, va a entrar en un juicio. ¿De verdad, Nehemías, que usted quiere hacerse rey? No, yo no me quiero hacer, demuéstrelo. Y entonces empieza a demostrar, a buscar pruebas, a llevar a todos los sacerdotes y a toda la gente que estaba con él construyendo, a decirles: les he dicho que yo quería ser rey, mire que es cierto que no, demuestre. Y con eso ya se perdieron 2, 3 meses, un año demostrando que no quería hacerse rey, y el objetivo de no hacer nada se logró, porque tú estás ¿qué? Distraído. Eso también va a pasar en tu vida, que tú seas atacado de alguna manera en donde la presión social, el quedar bien ante los demás, o el que tu nombre sea bien visto ante los demás, porque es que con una carta abierta con semejante acusación, los que escuchaban eso iban a decir como que Nehemías sí, pero Nehemías no le para bolas a eso, Nehemías no le presta atención a esto que están diciendo en contra de él. Él simplemente dice: son mentiras, punto, y sigue adelante. No te dejes entretener. Nosotros somos muy dados a cuidar nuestra imagen. Nosotros somos muy dados a que a nosotros no se hable mal de nosotros, aunque ante una acusación falsa, de una vez salimos a defender, porque nuestro nombre no puede quedar en entredicho, y más si realmente somos inocentes. Pero a veces en esa defensa lo que se ha perdido es que tú dejas de hacer lo que tienes que hacer, te desenfocaste, perdiste el rumbo, perdiste el objetivo, y finalmente se logró lo que quería Satanás. No sigas haciendo lo que estás haciendo, porque estás ahora defendiéndote, estás luchando para que no digan algo de ti. No te dejes entretener, domínate a ti mismo para no hacer lo que tu cuerpo te dice, lo que tu mente y tu corazón te dicen. Defiéndete. Mire, ya ahora la presión, ahora todo el mundo va a pensar eso de usted. Vaya, defiéndase. No, usted no cede, usted tiene que seguir haciendo lo que corresponde. El temor buscará distraerte, el temor buscará que te enfoques en otras cosas. No lo hagas. Tercero, mira lo que dice el versículo 10. La tercera cosa es que tú no tomes decisiones precipitadamente. Mira lo que dice el versículo 10. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién
que fuera como yo, ¿entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Mire cómo la situación se pone. Cartas privadas. En segundo lugar, una carta pública. Hasta ahora no hay una amenaza de muerte directa. ¿Por qué? Porque a Tobías le queda mal, a Gesén el árabe le queda mal amenazarlo directamente, pero ahora sí hay una amenaza de muerte, y la amenaza es así: esta noche vienen a matarte. No es como cuando le dicen a uno, un día se va a morir, pues obvio. No, aquí es, esta noche se muere. Imagínense que sean las 6 de la tarde, esta noche se muere. Uy, ¿cuánto me queda? Imagínense que le digan eso. Y viene esa amenaza acompañada de un consejo: encerrémonos en el templo. Cerremos las puertas porque ahí no va a pasar nada de lo que le está diciendo Semaías. Mire qué interesante. ¿Recuerda el Salmo 11, versículo 1? Decía el Salmo 11, en Jehová he confiado. Y la pregunta es, ¿cómo decís a mi alma que huya al monte cual ave? ¿Sabe quién tiene ese salmo en su mente y en su corazón? Nehemías. Ante esta situación, Nehemías decide no tomar ante esta circunstancia, no toma una decisión apresurada. Él no corre a la loca a esconderse en el templo, no le hace caso a Semaías. ¿Qué haríamos nosotros si nos amenazan de muerte? ¿Qué determinación tomaríamos? Bueno, no te van a amenazar de muerte, pero si tu hijo o tu esposo te dice, si no hace lo que yo le digo, lo dejo, ¿qué hace usted? ¿Qué decisión toma? El cobarde va y se esconde en el templo, huye. Pero el que confía en Jehová dice, un momento, espere, vamos a analizar la situación más detenidamente y no voy a tomar una decisión hasta que no sepa de dónde viene esto. Y entonces, ¿qué hace Nehemías? Mira esos versículos, a mí me llaman mucho la atención, me impresionan. Dice Nehemías en el versículo 11, entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Sabes qué tiene claro Nehemías? ¿Quién es? Uno, él es el gobernador, él es la autoridad máxima en Jerusalén, y él dice, si yo salgo corriendo, ¿qué van a pensar los otros? Tú eres un hijo de Dios. Si sales huyendo, ¿qué van a pensar los otros? Tú eres un hijo del Dios del cielo, un hijo del Dios viviente, uno sobre el que reposa el Espíritu Santo y el poder de Dios. ¿Por qué entonces tendrías que huir? Eso es una cosa ridícula, que nosotros, teniendo tantas cosas a nuestro favor, semejante poder en nuestro beneficio, salgamos huyendo, porque la cosa se puso un poco difícil, porque nos apretaron un poquito, porque la presión se puso complicada, porque el jefe ahora me mira mal, ya no me saluda y me amenazó que me iba a echar si seguía orando con mis compañeros, porque mi esposo me dijo que si seguía orando me iba a dejar. Tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros salgamos huyendo de eso? Nehemías lo tiene bien claro, pero sigue diciendo el versículo, ¿y quién que fuera como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? ¿Por qué no debía entrar Nehemías al templo? ¿Sabes? El templo no debía ser profanado por ninguno que no fuera levita para dormir o habitar ahí. Solamente los levitas debían entrar a hacer el servicio para Dios. Las demás personas entraban hasta el atrio, ahí ofrecían sus sacrificios, pero del resto para afuera. Y el consejo era, metámonos allá y
encerrémonos. Eso era una profanación de que del templo. Iba a colocar a Nehemías como enemigo, no solamente por cobarde, de mala fama ante el pueblo, sino enemigo contra quién, contra Dios mismo. Y la amenaza era tremenda, porque quiero que entienda, Tobías, Sanbalat, Gesén el árabe, Gazmú, que aparece aquí, algunos eruditos dicen que es el mismo Gesén el árabe. Ellos ya habían intentado acabar con la obra, ya habían intentado atacar, ya habían hecho intentos de asesinato, así que las amenazas no eran infundadas, había fundamento para tener miedo. Pero ¿qué dice Nehemías? Si he de morir, que muera, pero no voy a salir corriendo y punto. ¿Sabes? Lo más interesante es que él se dio cuenta que en medio de esto eran puras mentiras, patrañas, y que ese Semaías, que era un profeta, imagínense, un profeta, había sido sobornado para llenarlo de temor y hacer dar mala fama ¿a quién? A Nehemías. Ese era el plan. Satanás va a querer que tú tomes decisiones apresuradas. Satanás va a querer que tú decidas huir ante la presión. Satanás te va a apretar, sí. Él va a colocar una situación que tú dirás, no, esto no lo resisto, para que tú tomes una decisión alocada, para que tú salgas corriendo, para que dejes tiradas las cosas, para que abandones lo que estás haciendo. Él va a querer hacer eso. Pero nosotros debemos decir lo que dice el Salmo 1, dominio propio. ¿Cómo yo he de huir al monte como un ave? Si yo confío en Dios, ¿por qué le digo a mi corazón? ¿O por qué le dicen a mi corazón que huya? Dominio propio. Tú tienes que seguir haciendo lo que tienes que hacer. Y si llegaras a morir en esa circunstancia, pues Dios lo determinó así, amén. Pero no puedes huir como un cobarde. No puedes hacerlo, hermano. No puedes hacerlo. Mira, esto es una motivación. Yo cuando pienso en los matrimonios que a veces se separan porque no, es que es muy difícil y es que ya no nos entendemos y es que no sé qué, a veces pienso, digo, bueno, hay circunstancias en que sí toca separarse, evidentemente, pero hay otras en donde digo yo, no, venga, esta persona le faltó valentía para seguir adelante y ya superar eso. Faltó. O a veces en el ministerio. Estos días pensábamos con mi esposa y recordábamos que una vez una gente en la iglesia decidió irse y nos reunieron a mi esposa, a mí y a mi papá y nos humillaron. Literalmente, eso fue feo, eso ahí, nos hablaron ahí como feo. Y uno ante esas circunstancias podría llenarse de miedo, no, y si empieza a irse la gente, o si me hablan otra vez feo. A veces cuando le dicen cuando uno ve los rostros de las personas en la iglesia, cómo su apariencia empieza a cambiar, cómo sus saludos empiezan a cambiar, cómo su manera de relacionarse con otros empieza a cambiar, uno piensa, ay, ¿ahora qué va a pasar? Pastor, necesito hablar con usted, ay, ¿ahora qué me irá a decir? Pero nosotros hemos decidido hacer lo que tenemos que hacer y amén. Y pase lo que pase, o quédese quien se quede, o no se vayan ahí, no se vayan ahí. Pero cuando uno pasa por una circunstancia un poco fea, ese día nos humillaron, nos hablaron feo, realmente feo. Pues uno a la siguiente como que, no, a lo que diga el hermanito, ¿qué quiere, hermanito? ¿Y usted qué quiere? No. Porque uno toma decisiones, ¿por qué? Uno puede tomar decisiones por el miedo, por el temor, que no te pase a ti. Y la cuarta cosa que quiero que miremos es que tú debes considerar lo que quiere hacer el enemigo. Mira el versículo 9, devolvámonos al versículo 9 y luego miramos el 15 en adelante. Dice el versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Mira quién está, mira el discernimiento de Nehemías. Nehemías no ve las personas, Nehemías escucha las amenazas, pero él sabe que hay algo más. Quieren llenarme de miedo para que no haga lo que tengo que hacer. Y él ora,
Señor, fortalece mis manos. Mira lo que dice ahora el versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Ese era un sacerdote. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Y qué situación la de Nehemías, eso era horrible. Él tenía los principales de Judá, es decir, la gente que eran los líderes, estaban confabulados con Tobías en contra de él. Y se mandaban carta para aquí, carta para allá. Ese era un ambiente de chisme y de murmuración terrible. Y a Nehemías, cuando se reunía con ellos, le decían: mire que Tobías hizo esto. Uy, Tobías sí que es un buen líder. Nehemías, ¿usted escuchó que Tobías eso? Se la pasan hablándole ¿de qué? De Tobías. Y todo lo que Nehemías decía, ¿se lo decían a quién? A Tobías. Eso era una situación para nada agradable. Pero ¿sabes qué entiende Nehemías en esa circunstancia? Quiero que te fijes en tres cosas. Uno, que el plan es detener la obra de Dios. Nehemías entiende eso. Lo que quieren ellos, y finalmente lo que quiere el enemigo, es detener la obra de Dios. Y en tu vida exactamente lo que quiere hacer el enemigo: detener la obra de Dios en tu vida, en tu ministerio, pero también en tu crecimiento espiritual. Y entonces Él te va a llenar de temor, te va a seguir tentando con eso, para que no crezcas, para que no avances, para que no sigas adelante en lo que tienes que hacer. Él lo va a hacer. Y Nehemías entiende eso, así que dice el dicho, ¿no? Soldado advertido no muere en guerra. Si usted sabe que el plan es detenerlo, lo que usted tiene que hacer es ¿qué? Seguir, avanzar, no parar. Sigo. Aunque mi mente, mi corazón me diga no siga adelante, usted no es capaz, yo sigo, no me detengo, avanzo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En segundo lugar, Dios siempre da la victoria a quienes siguen haciendo su voluntad. Nehemías, en medio de esa oposición tan terrible, en medio de todos sus enemigos, construyó el muro en ¿cuánto? Dice ahí, 52 días. En medio de carta que lo voy a matar esta noche, que camino nos reunimos aquí, que usted se quiere hacer rey. En medio de todo eso, Nehemías siguió avanzando y terminó. Y cuando terminó, dice que todos los enemigos tuvieron temor, porque reconocieron: Dios está con ellos. Si tú sigues adelante a pesar de las amenazas, si tú sigues adelante a pesar de que ese monstruo llamado temor ruja, a pesar de que todo esté en oposición, déjame decirte, vas a ver la obra de Dios. Vas a ver cómo Dios estará moviéndose a tu favor. Amén. Tercero, Satanás no dejará de amenazar, ni de molestar, ni de intentar detener la obra de Dios. Por eso este capítulo termina así: cartas van para allá, cartas vienen para aquí, me dicen de él, a él le dicen de mí. Ay, Tobías ahora es yerno de aquí del sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Nehemías siempre iba a tener que enfrentar la misma situación, y lo mismo te va a pasar a ti. Siempre vas a tener presente que Satanás quiere que no avances, que Satanás quiere que te estanques, que Satanás quiere que dejes de hacer lo que tienes que hacer. Entonces, mi querido hermano, tú no tienes un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ese dominio propio se ve enfatizado en tu vida en esta circunstancia. Sigue haciendo lo que tienes que hacer. No te entretengas. Discierne cuál es el plan del enemigo. Tienes que lograr discernirlo. Y no tomes decisiones apresuradas. No salgas corriendo ante la amenaza. No huyas. Eso es lo que quiere el enemigo. Tú sigue adelante firme. Aunque las piernas
te tiemblen. Que usted esté así y diga, aquí estoy, firme, sigo adelante, aunque esté así. Créame, de repente usted sentirá el poder de Dios obrando en usted, que le afirma las rodillas y le dice, sigue, y verás la obra de Dios. Amén. Póngase en pie, por favor. Todas estas cosas que hemos hablado en esta noche, usted debe atesorarlas en su corazón, debe meditar en ellas. Usted necesita pensar un poco, venga, yo en qué no estoy teniendo dominio propio. Quizás te has dado cuenta que estás tomando decisiones así apresuradas, que estás huyendo, que lo único que has mostrado ante los demás y ante el mismo enemigo es que eres un cobarde. Que la presión se puso dura, que te tocó andar solo, que ay, me toca solo. Pues ande solo, hermano. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Punto. Dicen, hay un versículo en los evangelios, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Es decir, los cristianos somos gente valiente, porque vamos en contra de todo lo que el mundo dice. Somos contrarios a todo lo que la mayoría de personas dicen. Tú eres valiente. Y entonces no te dejes ahora llenar de cobardía, sabiendo que tú eres un hijo de Dios, sabiendo que el Espíritu Santo está en ti y el poder de Dios obra a tu favor, sabiendo que eres amado, por lo tanto no tienes que llenar alguna expectativa. No te dejes llenar y dominar del temor. Tú ahora es el dominio propio, el dominio de ti mismo para seguir haciendo la voluntad de Dios a pesar de lo que se venga, a pesar de las circunstancias. Mi papá en su testimonio me contaba que él se volvió cristiano, el primero de su familia, y la noche no la noche, empezó a leer la Biblia y de repente un día descubrió que la idolatría, tener ídolos era malo, y cogió los ídolos que tenía mi abuelita y un poco de huesos que tenía por ahí mi abuelita y los cogió y los rompió y quemó botó esos huesos por allá. Y se acostó a dormir y lo levantaron a palo y lo echaron de la casa. Váyase aquí, un evangélico. Y mi abuelo le dijo, usted ya deja de ser mi hijo hasta si sigue siendo cristiano usted no deja de ser mi hijo. Y mi papá fue valiente porque él dijo el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Se fue solo con sus cositas, poquitas o muchas que tenía, y aquí está, 40 y pico de años después, aquí está. Dios lo ha sostenido. Y tú tienes que ser eso, valiente. Seguir adelante, aunque te toque solo. Aunque puedas perder tu familia. Aunque puedas perder dinero, reconocimiento. Tú tienes que hacer ¿qué? La voluntad de Dios, pase lo que pase. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre tienes algo para nosotros. Y ahora que estamos entendiendo cómo superar el temor, Señor, te pedimos que nos fortalezcas, como decía Nehemías, fortalece nuestras manos. Que el temor no controle nuestro corazón, que el temor no nos domine, que no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer por miedo, que no nos entretengamos, que no tomemos decisiones precipitadas, por favor, Señor de los cielos. Ayúdanos. Sabemos que tú estás a favor de nosotros y si seguimos adelante siendo valientes, un día, tarde o temprano, veremos tu poder y tu obra realizada en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Te lo pedimos, Padre. Por favor, ayúdanos. Gracias. Gracias porque tú nos haces más que vencedores. Porque el que está en ti es más que vencedor. Gracias, Señor de los cielos. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Mira los que están luchando con alguna circunstancia en su vida,
que se han dejado dominar o que han tomado decisiones apresuradas. Te pido, Señor, que tú les fortalezcas y que puedan empezar a tomar las decisiones correctas, las que te agradan a ti, las que son conforme a tu voluntad. Por favor, Señor, te lo suplico. Te lo suplico, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén.